Cómo el francotirador Sombra Letal estadounidense eliminó a 27 japoneses en los barrancos de Yunnan. El cañón del Springfield M1903 temblaba contra la mejilla del sargento Daniel Ghost Morrison mientras observaba a través del visor telescópico Unertel. A 800 metros de distancia, un oficial japonés ajustaba su mapa sobre una roca plana en el desfiladero de Yunnan. Era el 14 de marzo de 1944, y Morrison llevaba 72 horas sin dormir, oculto en una grieta de la montaña tan estrecha que apenas podía respirar sin rozar la piedra con ambos hombros. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo rojo de las montañas chinas. A su lado, atado con alambre de campo a una rama muerta, colgaba su cuaderno de bitácora. En la última página había escrito una cifra en sangre seca: 26. El valle bajo sus pies era un cementerio vertical. Acantilados de 300 metros caían hacia un río color barro que arrastraba cadáveres hinchados de ambos bandos. Los japoneses controlaban los desfiladeros desde hacía 6 meses, convirtiendo cada paso de montaña en una trampa mortal. Las fuerzas chinas y americanas perdían entre 40 y 60 hombres por día intentando cruzar esas gargantas naturales. Los francotiradores enemigos disparaban desde posiciones imposibles, desaparecían entre la niebla y volvían a matar. Nadie sabía dónde estaban, hasta que Morrison decidió convertirse en lo que ellos temían: un fantasma que cazaba fantasmas. Pero este disparo era diferente. El oficial que observaba no era un blanco común. Morrison lo había seguido durante 3 días. Era el hombre que coordinaba las emboscadas, el cerebro detrás de la matanza sistemática. Si ese oficial vivía una hora más, la ofensiva aliada programada para el amanecer siguiente terminaría en una masacre. Morrison tenía órdenes explícitas: observar y reportar, no disparar, mantener posición oculta. Pero las órdenes no salvaban vidas. Los disparos sí. El viento cambió de dirección. Morrison ajustó el alza un cuarto de minuto hacia la izquierda. El oficial dobló el mapa y señaló hacia el norte, exactamente donde sabía que 2 compañías de infantería china avanzaban sin saber que caminaban hacia una trampa. El dedo de Morrison se cerró sobre el gatillo. Su respiración se detuvo. El mundo se redujo a un punto microscópico, donde la retícula cruzaba el pecho del oficial enemigo. Lo que nadie sabía, ni sus superiores ni el enemigo, era que Morrison no era realmente un francotirador entrenado. Era un cazador de ciervos de Montana que había mentido en su solicitud de alistamiento, agregando 100 metros a su mejor disparo y 1 año a su experiencia. Pero en esos desfiladeros malditos de Yunnan, donde la muerte llegaba desde ángulos imposibles, se había convertido en algo más letal que cualquier graduado de la escuela de francotiradores de Camp Perry. Se había convertido en la sombra letal. La historia que estás a punto de escuchar no aparece en los registros oficiales del Ejército de los Estados Unidos. No hay medallas, no hay ceremonias, no hay fotografías en los archivos de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas fue apenas un rumor entre los veteranos del teatro China-Burma-India, la campaña olvidada de la guerra. Un cuento susurrado en reuniones de veteranos sobre un francotirador que operaba solo en los desfiladeros de Yunnan, eliminando blancos a distancias imposibles, desapareciendo en la niebla antes de que el eco de su disparo muriera entre las montañas. Los registros japoneses capturados después de la guerra mencionaban algo extraño. Informes de inteligencia hablaban de un demonio de montaña que mataba a oficiales y operadores de radio con precisión sobrenatural. Las tropas japonesas comenzaron a temer ciertos valles, ciertos pasos de montaña donde sus comandantes caían sin advertencia. Algunos soldados enemigos se negaban a moverse durante el día, convencidos de que un espíritu vengativo habitaba los acantilados. No era un espíritu. Era Daniel Morrison, de 24 años, de Missoula, Montana, quien antes de la guerra cazaba alces en las montañas rocosas con un rifle heredado de su abuelo.
Antes de continuar con esta historia extraordinaria, te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Aquí en Ecos de Guerra, rescatamos las historias olvidadas, las que no aparecen en los libros pero que cambiaron el curso de batallas enteras. Dale like a este video si quieres que sigamos trayendo narrativas como esta, historias reales de hombres comunes que hicieron cosas extraordinarias en situaciones imposibles. Y déjanos un comentario diciéndonos desde qué país y ciudad nos estás escuchando. Queremos saber dónde están nuestros oyentes alrededor del mundo. ¿Nos escuchas desde México, Colombia, España, Argentina? Escríbelo abajo. Morrison llegó a Yunnan en enero de 1944 como parte de un pequeño destacamento de asesores americanos asignados a las fuerzas chinas. Su tarea oficial era entrenar soldados chinos en tácticas de infantería básica. Pero cuando los japoneses convirtieron los desfiladeros en zonas de exterminio, matando a cualquiera que intentara cruzar, Morrison tomó su rifle, 3 cajas de munición y desapareció en las montañas. No pidió permiso, no informó a sus superiores. Simplemente se fue. Cuando regresó 5 días después, traía consigo un cuaderno donde había anotado 11 bajas enemigas confirmadas, todas oficiales o francotiradores japoneses. Su comandante, el capitán Robert Chen, medio chino medio americano, lo arrestó inmediatamente. Morrison esperaba una corte marcial. En cambio, Chen le mostró un mapa. Marcas rojas indicaban dónde las fuerzas aliadas habían perdido más de 200 hombres en 2 semanas. «Vuelve ahí», dijo Chen, «y no regreses hasta que esos desfiladeros dejen de ser mataderos». Morrison salió esa misma noche. No volvió durante 17 días. Cuando finalmente apareció, el valle había quedado en silencio. Los japoneses habían abandonado 3 posiciones clave, y en su cuaderno había una nueva cifra, 26. Los desfiladeros de Yunnan no eran como ningún campo de batalla que Morrison hubiera imaginado. No había trincheras ordenadas ni líneas claras de frente. Era un laberinto vertical de piedra caliza, erosionada durante milenios, creando acantilados que se elevaban como catedrales góticas hacia un cielo perpetuamente gris. La niebla llegaba cada tarde a las 15 horas, tan espesa que un hombre podía caminar hasta el borde de un precipicio sin verlo hasta dar el último paso. El río Salween corría 400 metros más abajo, su rugido constante ahogando cualquier sonido de movimiento humano. Era el terreno perfecto para francotiradores y los japoneses lo habían convertido en su dominio personal. Morrison llegó al valle por primera vez el 8 de enero de 1944, como parte de un convoy de suministros que intentaba alcanzar las posiciones chinas en el lado este de los desfiladeros. El convoy nunca llegó. A las 11:30 de la mañana, cuando la columna de camiones entraba en el paso más estrecho, el primer disparo atravesó el parabrisas del vehículo líder. El conductor se desplomó sobre el volante. El camión se desvió y cayó por el borde del camino, volcando 3 veces antes de explotar contra las rocas 200 metros más abajo. 6 hombres murieron en el fuego. Los disparos siguientes fueron metódicos, calculados. No apuntaban a matar a todos, apuntaban a crear pánico. Los soldados chinos saltaron de los camiones y corrieron hacia las rocas buscando cobertura. Fue exactamente lo que el enemigo esperaba. Morrison se tiró al suelo y rodó hacia una depresión natural en la piedra. Desde allí observó lo que los demás no veían. Los disparos no venían de una sola dirección, venían de 3 posiciones diferentes, separadas por al menos 400 metros entre sí, trabajando en coordinación perfecta. Cada vez que un soldado chino se movía, uno de los francotiradores japoneses lo rastreaba. Si corría hacia la izquierda, el tirador de la derecha tenía el ángulo perfecto. Si intentaba retroceder, el tirador central lo esperaba. Morrison contó los disparos. 7 en total. 7 muertos. Luego silencio. Los japoneses no estaban desperdiciando munición. Cada bala tenía un propósito.
Estaban enviando un mensaje. Este valle es nuestro. Durante 2 horas, los supervivientes permanecieron inmóviles bajo el sol brutal de la tarde. El capitán Chen, oculto detrás de un camión volcado, gritó órdenes en chino. Nadie se movió. Finalmente, cuando la niebla comenzó a descender desde las cimas, Chen ordenó la retirada. De los 43 hombres que entraron al desfiladero esa mañana, solo 29 salieron caminando. Los cuerpos de los demás quedaron donde cayeron, porque recuperarlos significaba morir. Esa noche, en el campamento temporal establecido 3 kilómetros al oeste, Morrison se sentó junto al fuego y limpió su Springfield. El rifle era un M1903A4, la versión para francotiradores del clásico Springfield, equipado con un visor telescópico Unertel de 8 aumentos. Lo había recibido apenas una semana antes, junto con 200 cartuchos de munición calibre 30-06, especialmente seleccionados para precisión. Oficialmente era un rifle de respaldo para entrenamiento. Extraoficialmente, Morrison lo había requisado sin autorización después de ver el desastre que era el equipamiento de los soldados chinos. Sus rifles eran Hanyang 88, copias chinas del Mauser alemán, con miras de hierro desalineadas y cañones desgastados por décadas de uso. Chen se acercó y se sentó frente a él sin decir nada durante 1 minuto completo. Finalmente habló en inglés con acento británico, resultado de su educación en Hong Kong. Vi cómo observabas. Mientras los demás corrían, tú contabas. Morrison no levantó la vista del rifle. 3 tiradores, posiciones elevadas, coordinados, probablemente con observadores y radio. Chen asintió lentamente. Los chinos los llaman los fantasmas de piedra. Llevan 6 meses controlando estos valles. Hemos perdido más de 300 hombres intentando cruzar. Los francotiradores japoneses son excazadores de las montañas del norte de Japón, entrenados desde niños. Morrison ajustó el visor, girando los diales de elevación y deriva con precisión milimétrica. En Montana tenemos un dicho. El mejor cazador no es el que dispara más rápido, es el que espera más tiempo. Chen lo observó con expresión indescifrable. ¿Qué estás sugiriendo? Morrison finalmente levantó la vista. Sus ojos, de un azul pálido casi transparente, reflejaban la luz del fuego como los de un lobo. Deme 3 días, solo, sin radio, sin apoyo. Déjeme entrar al valle antes del amanecer y no me busque hasta que salga. Chen negó con la cabeza. Eso es suicida. Esos desfiladeros son un laberinto. Te perderás o peor, ellos te encontrarán primero. Morrison sonrió sin humor. Capitán, yo crecí rastreando alces en terreno donde un paso en falso significa caer 100 metros. He pasado semanas solo en montañas donde el oso grizzly caza de noche. Estos desfiladeros son altos, sí, pero son solo piedra y niebla. Y los fantasmas de piedra sangran igual que cualquier otro hombre. Guardó el rifle en su funda y se puso de pie. Además, no estoy sugiriendo, estoy informando. Salgo en 2 horas, con o sin su permiso. Chen podría haberlo arrestado. Podría haber ordenado a los guardias que lo detuvieran. En cambio, se puso de pie también y extendió su mano. Morrison la estrechó. Si no regresas en 5 días, dijo Chen, asumiré que estás muerto y reportaré que moriste en la emboscada de hoy. Morrison asintió. Justo. Y si regreso tendrá un valle libre de fantasmas. A las 03:00 horas, Morrison desapareció en la oscuridad llevando solo su rifle, 60 cartuchos, 3 cantimploras, un cuchillo de combate y su cuaderno de bitácora. No llevaba radio, no llevaba bengalas, no llevaba ninguna forma de pedir ayuda. El primer disparo lo hizo 11 horas después, al amanecer del segundo día. Un francotirador japonés había tomado posición en un saliente rocoso a 600 metros de distancia, sin saber que Morrison lo observaba desde una grieta en la pared opuesta del desfiladero. La bala atravesó el pecho del enemigo antes de que el sonido del disparo llegara a sus oídos. El cuerpo cayó hacia adelante y desapareció en la niebla del valle.
Morrison no esperó para confirmar la muerte. Ya estaba moviéndose, arrastrándose por una cornisa de apenas 30 centímetros de ancho, sabiendo que los otros tiradores vendrían a investigar. La segunda muerte llegó 4 horas después del primer disparo. Morrison había escalado 200 metros hacia el norte, moviéndose tan lentamente que tardaba 5 minutos en avanzar un solo metro. Cada movimiento era calculado. Probado primero con presión suave antes de transferir su peso completo. La roca caliza de Yunnan era traicionera, se desmoronaba sin advertencia, especialmente en las zonas donde la humedad constante la había convertido en algo parecido a la tiza húmeda. Un solo fragmento de piedra cayendo podía revelar su posición, y en ese momento estaría muerto antes de escuchar el disparo que lo mató. Encontró su segunda posición en una cueva poco profunda, apenas un hueco en la pared del acantilado donde siglos de erosión habían creado un refugio natural. Desde allí tenía vista directa hacia 3 senderos que los japoneses usaban para moverse entre posiciones. Morrison se acomodó, utilizando su mochila como soporte para el rifle, y esperó. En Montana, su padre le había enseñado que la caza no era sobre perseguir al animal, era sobre entender sus patrones y simplemente estar donde ellos iban a estar. Los japoneses eran predecibles porque eran disciplinados. Cambiarían de guardia a horas específicas, usarían las mismas rutas porque eran las más seguras, y eventualmente uno de ellos pasaría por su retícula. A las 14:30 horas, un soldado japonés apareció en el sendero inferior. No era un francotirador, era un mensajero, llevaba una mochila de radio en la espalda y se movía con prisa. Morrison lo observó a través del visor siguiendo su avance. El hombre era joven, probablemente no mayor de 20 años, con el uniforme desarreglado y manchas de barro hasta las rodillas. Había estado caminando durante horas. Morrison calculó la distancia, 520 metros. El viento soplaba de izquierda a derecha a aproximadamente 15 kilómetros por hora. Ajustó el visor 2 clics hacia la izquierda y medio clic hacia arriba para compensar la caída de la bala. El disparo resonó entre los acantilados como un trueno. El mensajero se detuvo en seco. Miró hacia abajo donde una mancha roja se expandía sobre su pecho y cayó de rodillas. La radio golpeó las rocas y rodó hacia el borde del sendero. El hombre intentó alcanzarla con una mano temblorosa, pero sus dedos apenas rozaron la antena antes de desplomarse hacia adelante. Morrison no sintió satisfacción ni remordimiento. Era como cuando disparaba a un ciervo, un acto mecánico donde la emoción no tenía lugar. Recargó el Springfield, expulsando el casquillo gastado que tintineó contra la piedra a su lado, e inmediatamente comenzó a moverse. La tercera regla de su padre: nunca quedarse en el mismo lugar después de disparar. Los japoneses responderían, y responderían rápido. Morrison se arrastró hacia atrás dentro de la cueva, luego giró hacia la izquierda, donde una grieta estrecha subía verticalmente por la pared del acantilado. Era tan angosta que tuvo que quitarse la mochila y empujarla delante de él mientras ascendía. Sus botas buscaban apoyo en irregularidades microscópicas de la roca. El rifle lo llevaba colgado en la espalda, rezando para que no golpeara contra la piedra y desalineara el visor. Tardó 20 minutos en subir 40 metros, emergiendo finalmente en una cornisa superior donde la vegetación comenzaba a crecer entre las grietas de la roca. Desde allí, observó cómo 4 soldados japoneses corrían hacia donde había caído el mensajero. Se movían en formación dispersa, con los rifles listos, escaneando los acantilados. Morrison los observó recuperar el cuerpo y la radio. Uno de ellos, probablemente un oficial por la espada que llevaba al cinto, señaló hacia el oeste, exactamente en dirección opuesta a donde Morrison se encontraba ahora. Estaban buscando en el lugar equivocado. El eco entre los desfiladeros había distorsionado el origen del disparo. Morrison sonrió levemente. La geografía era su aliada.
Esa noche durmió en una grieta tan estrecha que no podía darse vuelta sin despertar, con el rifle apretado contra su pecho y el cuchillo de combate en la mano derecha. El sueño llegó en fragmentos de 15 minutos, interrumpido constantemente por el instinto de supervivencia que lo despertaba ante cualquier sonido inusual. Soñó con Montana, con las montañas cubiertas de pinos donde había cazado desde los 12 años. Soñó con su madre, que había muerto de neumonía cuando él tenía 16, y con su padre, que lo había criado solo en una cabaña a 30 kilómetros del pueblo más cercano. Soñó con Ellen, la chica de Missoula con quien había intercambiado 3 cartas antes de dejar de escribir, incapaz de explicarle qué se sentía matar a hombres con la misma frialdad con que antes mataba venados. Al amanecer del tercer día, Morrison había recorrido 5 kilómetros a través de los acantilados, siempre moviéndose hacia el este, siempre ascendiendo. Su estrategia era simple: ganar altura. Los francotiradores japoneses dominaban porque controlaban las posiciones elevadas. Pero Morrison estaba dispuesto a ir más alto, a lugares donde el aire era tan delgado que cada respiración requería esfuerzo consciente, donde el frío nocturno congelaba el agua en sus cantimploras. A las 09:00 horas encontró lo que buscaba, una posición que los japoneses consideraban inaccesible. Una aguja de roca que se elevaba 50 metros por encima de la cresta principal del desfiladero, tan estrecha en su punta que apenas cabía un hombre acostado. Tardó 2 horas en escalarla, usando grietas naturales como agarres, con el rifle amarrado a su espalda mediante cuerdas improvisadas con su cinturón y tirantes. Cuando finalmente alcanzó la cima, tenía las manos sangrando y los músculos de sus brazos temblando por el esfuerzo. Pero la vista compensaba el dolor. Desde allí podía ver 3 valles diferentes, 4 senderos principales, y lo más importante, 2 posiciones japonesas que antes habían sido invisibles. En una de ellas, a 750 metros de distancia, un francotirador enemigo se movía entre las rocas, ajustando su posición para cubrir un convoy chino que Morrison podía ver aproximándose desde el oeste. Morrison se acomodó en la aguja de roca, creando un nido de francotirador con fragmentos de vegetación seca que encontró entre las grietas. Colocó su mochila como soporte. Ajustó el rifle hasta que el nivel de burbuja indicara perfecta horizontalidad, y calculó la distancia usando el retículo 1000 DOT del visor. 750 metros era un disparo extremo para el Springfield, cerca del límite efectivo del rifle. El viento era el factor más complicado. A esa altura soplaba en ráfagas impredecibles, cambiando de dirección cada pocos segundos. Morrison observó el humo de las fogatas del campamento japonés, viendo cómo se dispersaba. Estudió el movimiento de las pocas hojas que colgaban de arbustos raquíticos. Mojó su dedo y lo levantó, sintiendo el viento directamente en su piel. Finalmente, calculó. Viento de frente derecha a 20 kilómetros por hora. Temperatura aproximada de 18 grados Celsius. Altitud de aproximadamente 2.800 metros sobre el nivel del mar. Ajustó el visor 4 clics hacia la derecha y 6 clics hacia arriba. El francotirador japonés se detuvo, se arrodilló detrás de una roca y levantó su propio rifle para observar el convoy que se aproximaba. Morrison exhaló lentamente, dejando salir el aire hasta que sus pulmones estuvieran vacíos. En ese momento de quietud absoluta, entre latidos de su corazón, apretó el gatillo. El Springfield rugió. La culata golpeó su hombro con fuerza brutal. A través del visor, Morrison vio cómo el francotirador japonés se arqueaba hacia atrás, el rifle cayendo de sus manos, antes de desplomarse fuera de vista detrás de las rocas. El convoy chino pasó sin sufrir bajas. Morrison observó desde su aguja de roca, mientras los camiones serpenteaban por el desfiladero, los soldados mirando nerviosamente hacia los acantilados, esperando disparos que nunca llegaron. Cuando el último vehículo desapareció en la curva del camino, Morrison anotó en su cuaderno:
3 confirmadas, 750 metros, viento variable, posición comprometida. Luego comenzó el descenso, sabiendo que permanecer en la misma ubicación después de un disparo tan revelador era invitar a la muerte. La roca estaba resbaladiza por la humedad de la tarde. Morrison descendió centímetro a centímetro, probando cada agarre antes de confiarle su peso. A mitad del descenso, su bota derecha resbaló. Durante un segundo interminable quedó suspendido por una sola mano, sus dedos clavados en una grieta estrecha, el rifle golpeándole la espalda, el vacío de 200 metros abriéndose bajo sus pies. Sus músculos ardían. El tendón de su muñeca crujió audiblemente. Con un gruñido animal, logró balancear su cuerpo y encontrar apoyo con la otra mano. Se quedó allí, respirando pesadamente, el corazón martilleando en su pecho, recordando que la montaña mataba sin necesidad de balas. Cuando finalmente tocó suelo sólido, sus manos temblaban incontrolablemente. Se permitió 2 minutos para recuperarse, bebiendo agua tibia de su cantimplora, antes de comenzar a moverse nuevamente. La tarde se oscurecía rápidamente. En 2 horas llegaría la niebla, y con ella la relativa seguridad de la invisibilidad. Pero también llegaría el frío brutal de la montaña, donde las temperaturas caían hasta casi congelarse. Morrison necesitaba encontrar refugio antes de que la oscuridad fuera completa. Moverse de noche en ese terreno era imposible. Incluso para él, encontró una cueva poco profunda excavada en la base de un acantilado, oculta detrás de una cortina de enredaderas muertas. El interior olía a humedad y guano de murciélago. Morrison entró arrastrándose, inspeccionó cada rincón con su linterna cubierta con tela roja para reducir el brillo, y finalmente se acomodó en el fondo. Comió raciones frías, carne enlatada que sabía a cartón y galletas tan duras que tenía que remojarlas en agua para poder masticarlas. En Montana, su padre le había enseñado a comer sin disfrutar, tratando la comida como combustible, nada más. Esa lección ahora mantenía a Morrison vivo. Mientras masticaba, sacó el cuaderno y repasó sus notas. 3 bajas confirmadas en 2 días. Pero había algo que lo inquietaba. Los japoneses no habían respondido con la agresividad que esperaba. Después de cada disparo, habían enviado patrullas de búsqueda, sí, pero pequeñas, mal organizadas. Casi como si no supieran cómo enfrentar una amenaza que venía desde ángulos que consideraban imposibles. Morrison había cazado lobos en Montana, animales inteligentes que adaptaban sus tácticas cuando descubrían que los humanos los perseguían. Los japoneses eran más peligrosos que cualquier lobo, pero también eran predecibles en su disciplina militar. Esa predictibilidad era su debilidad. La noche trajo sonidos extraños, gritos lejanos en japonés, apenas audibles sobre el rugido constante del río en el valle. Luces parpadeantes se movían entre los acantilados, linternas de patrullas buscando algo que no podían ver. Morrison permaneció inmóvil en su cueva, observando las luces como un depredador observa a su presa, memorizando patrones de movimiento, tiempos entre patrullas, rutas que tomaban. Estaba aprendiendo su lenguaje sin hablar su idioma, leyendo sus movimientos como un rastreador lee huellas en el barro. Para las 23:00 horas había identificado un patrón. Cada 2 horas, una patrulla de 4 hombres recorría el sendero principal que conectaba 2 posiciones fortificadas. Siempre 4 hombres. Siempre el mismo intervalo. Al 4.º día, Morrison se despertó antes del amanecer con un plan formado completamente en su mente. No necesitaba eliminar a todos los japoneses en los desfiladeros. Solo necesitaba eliminar a los que importaban. Los francotiradores, los oficiales, los operadores de radio, cortarle la cabeza a la serpiente. Si podía desorganizar su comando, si podía sembrar suficiente miedo y confusión, las fuerzas chinas podrían finalmente cruzar los valles sin ser masacradas. Morrison no pensaba en términos de estrategia militar formal. Pensaba como un cazador eliminando a los lobos alfa de una manada.
Sin líderes, los demás se dispersarían. Pasó el día entero en movimiento, escalando hacia una cresta que corría paralela al desfiladero principal. Desde allí tenía vista hacia un campamento japonés que había identificado la noche anterior por las fogatas. El campamento estaba bien oculto en una depresión natural, protegido de 3 lados por paredes de roca. Solo había una entrada, un sendero angosto custodiado por 2 centinelas. Morrison lo observó durante horas, contando hombres, identificando rangos por los uniformes. Había aproximadamente 20 soldados, pero uno destacaba, un oficial con mapas, binoculares caros y una espada ceremonial. El comandante del sector. A las 16:00 horas, cuando el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban, el oficial salió del campamento acompañado por un solo asistente. Caminaron hacia un promontorio rocoso donde el oficial desplegó un mapa sobre una roca plana. Morrison lo observó a través del visor desde 680 metros de distancia. El hombre estudiaba el mapa, señalaba posiciones, hablaba con su asistente quien tomaba notas. Era el momento perfecto. El oficial estaba quieto, concentrado, sin saber que había un rifle apuntándole desde un ángulo que sus propios francotiradores consideraban imposible. Morrison respiró. El aire entraba frío en sus pulmones, salía tibio. Sintió el viento en su mejilla, apenas una brisa. Ajustó el visor medio clic a la derecha. El oficial se inclinó sobre el mapa, su cabeza perfectamente perfilada contra el cielo gris del atardecer. Morrison encontró el espacio entre latidos de su corazón. Ese momento de quietud absoluta donde el cuerpo se convierte en piedra. Apretó el gatillo. El disparo atravesó el silencio de la montaña como un cuchillo. A través del visor, Morrison vio al oficial arquearse hacia atrás, las manos llevándose al cuello donde la bala había atravesado la arteria carótida. El hombre cayó sobre el mapa, tiñéndolo de rojo. El asistente gritó, se tiró al suelo, buscando cobertura donde no la había. Morrison ya estaba recargando. El cerrojo del Springfield se movió con fluidez mecánica perfeccionada por miles de repeticiones. El segundo disparo alcanzó al asistente cuando intentaba arrastrarse de regreso hacia el campamento. Morrison no esperó para confirmar esa muerte. Ya estaba en movimiento, deslizándose por la pendiente trasera de la cresta, sabiendo que había pateado un avispero y que la respuesta sería inmediata y violenta. Los gritos en japonés llenaron el valle. Disparos de rifle sonaron aleatorios, soldados disparando a sombras, al pánico, a nada. Morrison corrió agachado entre las rocas, moviéndose más rápido de lo que era seguro, porque quedarse quieto ahora significaba ser rodeado. Escuchó voces acercándose por la izquierda. Se tiró detrás de una roca, controló su respiración. Esperó. 3 soldados japoneses pasaron corriendo a menos de 10 metros de distancia. Sin verlo, sus ojos escaneando las crestas superiores, buscando un fantasma que ya estaba detrás de ellos. Morrison los dejó pasar. No necesitaba más muertes en ese momento. Necesitaba desaparecer. La niebla llegó temprano esa tarde, salvando la vida de Morrison. Descendió como una cortina gris que tragó el mundo en minutos, reduciendo la visibilidad a menos de 5 metros. Morrison se movió dentro de ella como un pez en agua turbia, usando el sonido de las voces japonesas para navegar en dirección opuesta. Cada grito, cada orden gritada en un idioma que no comprendía, era una baliza que le indicaba dónde no estar. Caminó durante 3 horas en la niebla, arrastrándose cuando el terreno se volvía peligroso, deteniéndose cada pocos minutos para escuchar y reorientarse. Cuando la niebla finalmente se levantó cerca de las 21:00 horas, Morrison se encontró en una parte del desfiladero que no reconocía. Había descendido demasiado. Ahora estaba apenas 100 metros sobre el nivel del río, en territorio que sabía que los japoneses patrullaban regularmente. Podía escuchar el campamento enemigo arriba,
ver los destellos ocasionales de fogatas reflejándose en las paredes de roca. Estaba atrapado entre el río y las posiciones enemigas, sin ruta clara de escape. Por primera vez desde que entró a los desfiladeros, Morrison sintió algo parecido al miedo. Encontró un espacio entre dos rocas enormes, apenas lo suficientemente grande para que cupiera su cuerpo, y se metió dentro. El rifle quedó a través de su regazo, una bala en la recámara, el seguro quitado. Si lo encontraban aquí, no tendría oportunidad de escapar. Solo podría disparar hasta quedarse sin munición y luego usar el cuchillo. Morrison revisó sus reservas, 23 cartuchos restantes de los 60 que había traído. Había sido más liberal con sus disparos de lo planeado. En Montana, su padre le había enseñado a disparar solo cuando estaba absolutamente seguro del blanco. Aquí había estado disparando con cada oportunidad que se presentaba, presionado por la urgencia de causar el máximo daño antes de que los japoneses adaptaran sus tácticas. La noche trajo actividad frenética arriba. Morrison escuchó movimiento constante, órdenes gritadas, el sonido metálico de armas siendo preparadas. Los japoneses estaban reorganizándose después de perder a su comandante. Morrison sacó su cuaderno y escribió a la luz de la luna filtrada: 4 confirmadas más una probable. Oficial principal eliminado. Posición comprometida. Necesito exfiltración mañana o quedaré atrapado. No tenía forma de enviar ese mensaje a nadie, pero escribirlo le daba cierta sensación de control sobre una situación que se estaba descontrolando rápidamente. A las 03:00 horas, Morrison escuchó algo diferente. Pasos. No botas militares marchando en formación, sino movimiento cauteloso, deliberado. Alguien estaba cazándolo de la misma forma en que él había cazado a los francotiradores japoneses. Morrison contuvo la respiración. Apretó el rifle contra su pecho. Los pasos se acercaron. Se detuvieron a menos de 3 metros de su escondite. Morrison podía escuchar la respiración de quien fuera que estuviera allí, pesada, controlada. Pasó 1 minuto. 2. La persona se movió nuevamente, esta vez alejándose. Morrison esperó 10 minutos más antes de permitirse exhalar. Al amanecer del 5.º día, Morrison sabía que tenía que salir de los desfiladeros. Había hecho lo que vino a hacer: desorganizar al enemigo, eliminar líderes clave, crear suficiente caos para que las fuerzas chinas tuvieran una oportunidad. Quedarse más tiempo no era valentía, era suicidio. Comenzó a moverse hacia el oeste, hacia donde había entrado originalmente, manteniéndose cerca del río donde el ruido del agua ahogaba el sonido de sus movimientos. El terreno era traicionero, rocas cubiertas de musgo resbaladizo, troncos podridos que se desmoronaban bajo su peso. A las 09:00 horas escuchó disparos adelante. No los disparos calculados y precisos de francotiradores, sino fuego sostenido de rifles, el crujido de ametralladoras. Una batalla. Morrison trepó una roca alta para obtener mejor vista. A través de sus binoculares vio lo que temía. Un convoy chino, probablemente el mismo que había salvado días antes, estaba atrapado en una emboscada. Los japoneses los atacaban desde 3 posiciones, exactamente la misma táctica que habían usado antes. Pero algo era diferente. Los soldados chinos no huían en pánico. Se mantenían en formación, respondían al fuego de manera organizada. El capitán Chen había aprendido. Morrison observó la batalla desarrollarse. Los chinos estaban conteniendo el ataque, pero con grandes bajas. Contó al menos 8 cuerpos en el camino, probablemente más que no podía ver. Los japoneses tenían una ametralladora Type 92 en una posición elevada, barriendo el camino con fuego constante. Esa ametralladora era la clave. Mientras siguiera disparando, los chinos no podrían avanzar ni retirarse. Morrison calculó la distancia: 620 metros. El nido de ametralladora estaba parcialmente protegido por sacos de arena, pero el artillero tenía que exponerse para disparar. Morrison no pensó.
No calculó si tenía suficiente munición para escapar después. No consideró que revelar su posición ahora lo pondría directamente en la línea de fuego de docenas de soldados japoneses. Simplemente se acomodó, ajustó el visor, esperó a que el artillero enemigo se asomara para recargar la ametralladora y disparó. La bala atravesó 620 metros de aire y se enterró en el cráneo del artillero. El hombre se desplomó sobre la ametralladora. Morrison recargó, disparó nuevamente, alcanzando al segundo hombre que intentó tomar el arma. El fuego de ametralladora cesó. Los chinos aprovecharon la oportunidad, avanzaron rápidamente, rompieron el cerco. El convoy chino desapareció en la curva del desfiladero, dejando tras de sí una nube de polvo y cuerpos. Morrison no tuvo tiempo de sentir satisfacción por haberlos salvado. Los japoneses ya habían triangulado su posición. Escuchó gritos coordinados, el sonido de botas corriendo sobre piedra y, lo peor, el silbido agudo de un mortero siendo disparado. Morrison rodó hacia la izquierda justo cuando el proyectil impactaba donde había estado segundos antes. La explosión lanzó fragmentos de roca en todas direcciones. Uno golpeó su pierna izquierda, rasgando el pantalón y abriendo un corte de 10 centímetros que inmediatamente empezó a sangrar. No había tiempo para vendajes. Morrison corrió cojeando hacia un grupo de rocas, el rifle en una mano, la otra presionando la herida. Un segundo mortero cayó a su derecha, luego un tercero a su izquierda. Los japoneses lo estaban acorralando, ajustando su puntería con cada disparo. Morrison zigzagueó entre las rocas, sus pulmones ardiendo, la pierna izquierda entumecida por el dolor y la adrenalina. Adelante vio una grieta estrecha en la pared del acantilado, apenas lo suficientemente ancha para un hombre. Se lanzó hacia ella mientras un cuarto mortero explotaba tan cerca que la onda expansiva lo empujó los últimos metros. Dentro de la grieta, Morrison jadeaba como animal acorralado. La sangre corría por su pierna, llenando su bota. Rasgó una tira de su camisa y la ató alrededor de la herida con dedos temblorosos. No era un vendaje adecuado, pero detendría la hemorragia el tiempo suficiente. Afuera escuchaba voces japonesas acercándose, cuidadosas ahora, sabiendo que tenían a su presa atrapada. Morrison recargó el Springfield con manos manchadas de su propia sangre. Le quedaban 17 cartuchos. Contó las voces. Al menos 6 hombres, probablemente más. La primera silueta apareció en la entrada de la grieta. Morrison disparó sin apuntar, operando por puro instinto. El hombre cayó hacia atrás con un grito. Los demás retrocedieron, disparando ráfagas ciegas hacia la grieta. Las balas rebotaban en las paredes de piedra, haciendo lluvia de astillas de roca. Morrison se aplanó contra el suelo, sintiendo los proyectiles pasar centímetros sobre su cabeza. Cuando el fuego cesó, disparó 2 veces más hacia la entrada, manteniendo al enemigo a distancia. 14 cartuchos restantes. Pero Morrison sabía que esta no era una posición defendible. Los japoneses podían simplemente esperar, rodear la grieta, o peor, lanzar granadas dentro. Necesitaba otra salida. Se arrastró hacia el fondo de la grieta, palpando la piedra con las manos, buscando cualquier apertura. Sus dedos encontraron una corriente de aire frío. Había un túnel, estrecho pero navegable, que se adentraba en la montaña. Morrison no tenía idea a dónde conducía, pero quedarse significaba muerte segura. Se metió en el túnel arrastrando el rifle, moviéndose en completa oscuridad. El túnel se estrechó hasta que Morrison tuvo que avanzar de costado, la piedra presionando su pecho y espalda simultáneamente. Su respiración se aceleró. Flashbacks de una vez en Montana cuando tenía 14 años, atrapado en una cueva colapsada, su padre cavando durante 8 horas para sacarlo. Morrison luchó contra el pánico, forzándose a respirar lento, moverse despacio. El túnel finalmente se ensanchó. Luz gris filtrada aparecía adelante. Morrison emergió en el lado opuesto del acantilado, 200 metros al norte de donde había entrado.
Los japoneses todavía vigilaban la entrada original, sin saber que su presa había escapado. Morrison descendió la pendiente tan rápido como su pierna herida permitía. Cada paso era agonía, pero el miedo le daba velocidad. Escuchó gritos detrás cuando los japoneses descubrieron el túnel. Tenía tal vez 10 minutos de ventaja. Usó cada segundo. Corrió, saltó, se deslizó por pendientes de grava suelta. Su visión comenzaba a estrecharse por la pérdida de sangre. Sabía los síntomas de shock. Visión de túnel, náuseas, extremidades frías. Tenía tal vez 1 hora antes de colapsar. A las 11:00 horas, Morrison finalmente vio algo que reconocía. El camino donde el convoy original había sido emboscado 5 días antes. Estaba cerca del perímetro chino, pero entre él y la seguridad había 800 metros de terreno abierto, completamente expuesto. Cruzarlo a plena luz del día con francotiradores japoneses todavía activos era suicidio. Morrison se dejó caer detrás de una roca. Revisó su pierna. La hemorragia había empapado todo el vendaje improvisado. Necesitaba atención médica pronto o se desangraría. Tomó una decisión. Esperaría hasta el crepúsculo, cuando la luz fallara y los francotiradores perdieran su ventaja. Tenía 4 horas para sobrevivir. Morrison se acomodó, bebió el resto de su agua y comió sus últimas raciones. Sacó el cuaderno y escribió con letra cada vez más temblorosa. Día 5, 6 confirmadas, más 3 probables. Oficial y artilleros de ametralladora eliminados. Convoy salvado. Herida en pierna izquierda. Intentaré cruzar al anochecer. Si no lo logro, que alguien encuentre esto y sepa que valió la pena. Las horas pasaron con lentitud tortuosa. Morrison entraba y salía de conciencia. Soñaba con Montana, con nieve limpia y aire frío. Soñaba con Ellen, preguntándose si alguna vez leería sus cartas, si entendería por qué había dejado de escribir. Soñaba con su padre, enseñándole a rastrear, diciéndole que un buen cazador conoce cuándo retirarse. Morrison había permanecido demasiado tiempo. Su orgullo, su necesidad de probar algo, casi lo había matado. A las 18:00 horas, cuando las sombras se alargaban y el sol tocaba el horizonte, Morrison se puso de pie. Su pierna izquierda apenas respondía. Tomó el rifle, revisó por última vez. 6 cartuchos restantes. Suficiente para defenderse si lo descubrían, no suficiente para luchar hasta salir. Comenzó a cruzar el terreno abierto, cojeando, arrastrando la pierna herida, usando el rifle como bastón. Cada paso dejaba una mancha de sangre en el polvo. Los japoneses podrían rastrearlo fácilmente si lo intentaban. A mitad del cruce, Morrison escuchó un disparo. La bala impactó 2 metros a su izquierda. Un francotirador lo había visto. Morrison no corrió, no podía. Simplemente siguió caminando, arrastrándose, negándose a caer. Otro disparo, este más cerca. Morrison se tambaleó pero siguió adelante. 200 metros hasta las líneas chinas. 150 metros. Podía ver soldados asomándose desde trincheras, apuntando en su dirección, sin saber si era amigo o enemigo. Morrison gritó con la voz rota, «¡Americano! ¡Soy americano!». Un tercer disparo japonés pasó tan cerca de su cabeza que sintió el desplazamiento de aire. Entonces escuchó lo más hermoso. Fuego de cobertura chino. Ametralladoras abrieron fuego hacia las posiciones japonesas, obligando al francotirador a buscar cobertura. 2 soldados chinos corrieron hacia Morrison, lo agarraron de los brazos, lo arrastraron los últimos 50 metros hasta la trinchera. Morrison cayó dentro, el rifle aún apretado en su mano, y finalmente se permitió perder la conciencia. Morrison despertó 3 días después, en un hospital de campaña en Kunming, 300 kilómetros al oeste de los desfiladeros de Yunnan. Su pierna estaba vendada profesionalmente. La infección había sido contenida a tiempo. El capitán Chen estaba sentado junto a su cama,
sosteniendo el cuaderno de bitácora manchado de sangre. 9 bajas confirmadas, dijo Chen sin preámbulo. Pero nuestros observadores cuentan al menos 18 japoneses que dejaron de aparecer después de que entraste a esos valles. Eliminaste a su comando completo. Los desfiladeros están abiertos. Morrison cerró los ojos sintiendo un peso levantarse de su pecho. Chen continuó. Oficialmente esto nunca sucedió. No puedo darte una medalla por desobedecer órdenes directas, pero extraoficialmente salvaste entre 200 y 300 vidas chinas y americanas. Colocó el cuaderno sobre la mesa junto a la cama. Los hombres te están llamando la sombra letal. Dicen que cazas fantasmas en la niebla. Morrison abrió los ojos y miró por la ventana hacia las montañas distantes, donde la niebla perpetua ocultaba valles y secretos. No cazo fantasmas, capitán, murmuró. Me convertí en uno. Chen asintió lentamente y salió sin decir más. Morrison tomó su cuaderno, pasó las páginas manchadas y en la última escribió una línea final. 27 confirmadas. Yunnan, marzo 1944. Que nadie tenga que volver a esos desfiladeros. Cerró el cuaderno y lo guardó bajo su almohada, sabiendo que esa historia jamás sería contada oficialmente, pero que viviría en susurros entre los hombres que sobrevivieron gracias a un cazador de Montana que aprendió a hablar el lenguaje mortal de las montañas chinas.